El aroma a café quemado y jarabe de arce se aferraba a la piel de Bryn Alder. Era como una segunda identidad, una que había construido cuidadosamente durante 7 largos años. Cada mañana comenzaba de la misma manera. La alarma de las 4:15, agua fría en su rostro, una larga mirada en el espejo roto del baño, observando a la mujer que le devolvía la mirada. La mujer que nadie en Willower conocía realmente. Se había convertido en un fantasma que vestía rutinas humanas. El restaurante Meadowlark estaba situado en el borde del pueblo, allí donde la carretera principal se desangraba hacia un bosque interminable. Era una arteria olvidada que conectaba el mundo humano con territorios de los que la mayoría solo susurraba. Bryn había elegido este lugar deliberadamente, lo suficientemente cerca de la civilización para desaparecer en sus ritmos, lo suficientemente lejos de las tierras de las manadas para que ningún lobo pensara en buscarla allí. O al menos, eso era lo que ella creía. Limpió el mostrador por tercera vez, un hábito nervioso que nunca había podido romper. Afuera, el cielo de octubre colgaba bajo y amoratado. Estaba preñado de una tormenta que había estado amenazando desde el amanecer. La campana sobre la puerta sonó cuando Gideon Marsh entró arrastrando los pies. 83 años de edad. Un veterano de 2 guerras y el cliente más confiable que ella tenía. «Buenos días, Bryn». Su voz crujía como hojas secas. «Parece que no has dormido otra vez». Ella forzó una sonrisa. «Solo es el clima, pone a todos inquietos». Gideon la estudió con ojos que habían visto demasiado para ser engañados por cortesías de pueblo pequeño. «Se acerca una tormenta. Una grande. Puedes sentirlo en tus huesos si prestas atención». La mano de Bryn se detuvo sobre la cafetera. Ella lo había sentido. No en sus huesos, sino más profundo, en el espacio hueco donde su lobo debería haber vivido. El vacío que la marcaba como rota. Fuiste como alguien sin lobo. Una omega sin la única cosa que hacía valiosos a los omegas para cualquier manada. Pero ese no era su único secreto. La verdad, mucho más peligrosa, estaba encerrada en el pequeño apartamento sobre el restaurante, oculta tras una puerta que ella revisaba 4 veces cada noche antes de permitirse dormir. Una verdad que la haría matar si la persona equivocada la descubría. La campana sonó de nuevo. Bryn levantó la vista automáticamente, con la sonrisa de servicio al cliente ya formándose, y cada molécula de oxígeno evacuó sus pulmones. 3 hombres estaban parados en la entrada. Su sola presencia parecía reducir las dimensiones del restaurante. Las luces fluorescentes baratas parpadearon, como si el edificio mismo reconociera lo que acababa de cruzar sus puertas. Las 2 figuras a los costados eran claramente ejecutores, construidos como armas con forma humana. Pero fue el hombre en el centro quien detuvo el corazón de Bryn. Alto, cabello oscuro peinado hacia atrás, un rostro tallado con brutal elegancia, ojos del color de un bosque de invierno, un verde tan profundo que bordeaba el negro. Y cuando esos ojos encontraron los de ella a través del piso de linóleo desgastado, algo terrible parpadeó en sus profundidades. Reconocimiento. Bryn había aprendido hace mucho tiempo que la supervivencia significaba quietud. Los depredadores rastreaban el movimiento, así que se convirtió en piedra. «Siéntense donde gusten», logró decir ella. Su voz no delató nada. «El café está fresco». La mirada del hombre se demoró por un latido insoportable, luego se deslizó, descartándola. Se movió hacia la cabina de la esquina con una gracia fluida que pertenecía a los depredadores alfa y a los reyes. Sus ejecutores lo siguieron como sombras. Las manos de Bryn temblaban mientras alcanzaba 3 menús. Los presionó contra su delantal, estabilizándose antes de cruzar el restaurante sobre piernas que sentía prestadas. «Aquí tienen». O'Neill colocó los menús en la mesa sin mirar a nadie a los ojos. «El especial de hoy es filete de pollo frito. Les daré 1 minuto». Ella se retiró antes de que alguien pudiera responder. Detrás del mostrador, agarró el borde del fregadero hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su reflejo le devolvía la mirada desde la superficie de metal, distorsionado y fracturado. «Apropiado. ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí?» Willower era un pueblo de nada. Población de 800 habitantes en un día de censo generoso. No tenía valor estratégico. Sin afiliaciones de manada.
Y ninguna razón para que lobos de ese calibre pasaran por allí, a menos que estuvieran buscando algo, a menos que estuvieran buscando a alguien. El pensamiento se envolvió alrededor de su garganta como un puño. 7 años. Había huido durante 7 años. Cambió su nombre 2 veces. Cruzó territorios que deberían haber sido impasables. Wall enterró cada conexión con la vida de la que había huido tan profundamente que incluso ella a veces olvidaba a la chica que había sido antes. Kelly Marrero estaba muerta. Solo quedaba Bryn Alder. Una omega tranquila y sin lobo que servía café, mantenía la cabeza baja y no molestaba a nadie. Esa era la historia. Esa era la máscara. Se arriesgó a mirar hacia la cabina de la esquina. Los dos ejecutores estudiaban los menús con desinterés actuado. Pero el hombre en el centro se sentaba perfectamente inmóvil. Su atención estaba fija en la ventana, observando la calle como si esperara que algo se materializara de la penumbra de octubre. En la luz gris de la mañana, ella podía ver más de él ahora. La línea dura de su mandíbula, la tensión controlada en sus hombros, una cicatriz delgada trazando desde su sien izquierda hasta la línea de su cabello. El tipo de marca que venía de batallas sobrevividas en lugar de accidentes sufridos. Y en su garganta, apenas visible sobre su cuello, el borde de un tatuaje, una corona de espinas envuelta alrededor de una luna creciente. La sangre de Bryn se convirtió en hielo. Ella conocía ese símbolo. Cada lobo en los territorios del norte lo conocía. La marca de la línea Voss, el linaje que había gobernado la gran manada durante más de 3 siglos. Lo que significaba que el hombre sentado en su restaurante bebiendo su café quemado no era cualquier alfa. Él era Calder Voss, el rey alfa, el lobo más poderoso del continente, y el único hombre con los recursos y la crueldad para encontrar a cualquiera en cualquier lugar, sin importar cuán bien se escondieran. Bryn presionó su espalda contra el marco de la puerta de la cocina, luchando contra el impulso de correr. Correr solo confirmaría la sospecha. Tenía que pensar, tenía que respirar. Él no te reconoció. Te miró directamente y no vio nada porque no había nada que ver. Una omega sin lobo no llevaba firma de aroma. Ningún vínculo de manada. Ningún marcador que la distinguiera de cualquier humano ordinario. Era su mayor vergüenza, y ahora mismo, su única protección. Señorita. La voz vino directamente frente a ella. La cabeza de Bryn se levantó de golpe. Uno de los ejecutores estaba en el mostrador. Su expresión era ilegible. De cerca, era más joven de lo que ella había asumido. Finales de sus 20 años, quizás. Con cabello castaño rojizo muy corto y el tipo de quietud que sugería violencia enroscada esperando permiso. Mi alfa quisiera hablar con usted. No era una petición, era una orden envuelta en cortesía. El corazón de Bryn latía con fuerza en sus oídos. Por supuesto, déjeme solo un momento. Ella asintió con la boca seca. Siguió al ejecutor a través del restaurante. La cabina de la esquina se sentía a millas de distancia, y sin embargo, la alcanzó demasiado rápido. Calder Voss no levantó la vista cuando ella se acercó. Estaba estudiando algo en su teléfono. Su expresión parecía tallada en granito. Siéntese. La palabra fue tranquila, absoluta. Bryn se deslizó en el asiento frente a él, sus manos dobladas fuertemente en su regazo para ocultar su temblor. Finalmente, él levantó los ojos, y esta vez no hubo desdén en ellos. Solo una evaluación fría y calculadora que despojaba cada máscara que ella había construido. Ha estado en este pueblo durante 7 años, dijo él. No era una pregunta. Llegó sin historia, sin familia, sin documentación que resista un escrutinio. La garganta de ella se cerró. Lo cual me hace preguntar. Él se inclinó hacia adelante y su presencia pareció tragar todo el aire entre ellos. ¿Qué es exactamente lo que está escondiendo, pequeña Omega? Bryn había ensayado este momento 1000 veces en sus pesadillas. El momento en que alguien finalmente hiciera la pregunta correcta. Cuando los muros que había construido se derrumbaran, siempre había imaginado que correría, que algún instinto primitivo anularía su terror congelado y la enviaría huyendo hacia el bosque, hacia el olvido, hacia cualquier lugar que no fuera aquí. En cambio,
Se sentó perfectamente inmóvil y mintió. No estoy escondiendo nada. Su voz salió firme. Un pequeño milagro. Solo soy una camarera. Vine aquí después de un mal divorcio. Quería un nuevo comienzo en algún lugar tranquilo. Calder Voss la observó de la manera en que un lobo observa a una presa herida. Un divorcio, repitió él, como si probara la palabra buscando engaño. Y este divorcio requirió que falsificara identificación, que creara registros de empleo de negocios que no existen. ¿Cómo sabe eso? La pregunta debió haberse mostrado en su rostro porque algo parecido a la diversión parpadeó en la comisura de su boca. No llegó a sus ojos. He tenido gente investigando este pueblo durante 3 días, dijo él. Cocas Residency, cada negocio, cada registro que se remonta a 20 años. Su nombre seguía apareciendo y luego desapareciendo como humo. El mundo cuidadosamente construido de Bryn se estaba desmoronando y ella no podía hacer nada más que verlo caer. No sé de qué está hablando. No lo haga. La única palabra estalló como un trueno. He matado hombres por mentiras más pequeñas. Ella le creyó. El silencio se extendió entre ellos. El antiguo radiador del restaurante resonó. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a rayar las ventanas. Entonces Calder Voss hizo algo inesperado. Sacó una fotografía de su chaqueta y la deslizó sobre la mesa. La mirada de Bryn cayó sobre la imagen y su corazón se detuvo por segunda vez esa mañana. Una niña le devolvía la mirada. Una niña pequeña, quizás de 6 años, con rizos oscuros y salvajes y ojos demasiado solemnes para su edad. Estaba parada en un claro del bosque, su pequeña mano levantada como si alcanzara algo justo fuera del encuadre. Y a su alrededor, suspendidas en el aire como luciérnagas congeladas, había docenas de hojas sostenidas por nada visible, sostenidas por poder. Hace 3 semanas, dijo Calder, bajando la voz a algo casi suave, una manada en los territorios del este fue masacrada. 47 lobos. Los atacantes buscaban a una niña, a esta niña. No la encontraron. Bryn no podía respirar, no podía pensar. La niña no tiene registros oficiales, ningún registro de manada, ninguna documentación de nacimiento. Los ojos de él perforaron los de ella. Pero los sobrevivientes describieron a una mujer que los ayudó a escapar, una omega sin lobo y sin aroma, que se movía a través de la batalla como si supiera exactamente dónde estaría el peligro antes de que llegara. No, no, no. La describieron a usted, Bryn Alder, o cual sea su nombre real. Su visión estaba nadando. Las cajas cuidadosamente compartimentadas en su mente estaban estallando, inundándola con recuerdos que había pasado 7 años tratando de ahogar. No sé de qué está hablando, susurró ella. La mentira sabía a ceniza. Calder se inclinó más cerca, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las motas de oro enterradas en sus ojos verde invierno. Lo suficientemente cerca para que si ella hubiera poseído un lobo, éste habría estado aullando en terror o sumisión. La niña en esta fotografía no es solo poderosa, dijo él, es un recipiente, la primera que nace en 400 años, y alguien la está cazando con recursos que rivalizan con los míos. Él colocó su mano plana sobre la fotografía, su palma cubriendo el rostro de la niña. Creo que usted sabe dónde está. Creo que siempre lo ha sabido. Y creo, su voz bajó a casi un susurro, que va a decírmelo. Porque si no lo hace, las personas que la cazan la encontrarán primero. Y le harán cosas a esa niña que harían llorar incluso a los monstruos. La máscara cuidadosamente construida de Bryn finalmente se rompió, porque la niña en la fotografía no era una extraña. La niña en la fotografía estaba durmiendo arriba ahora mismo, en el apartamento sobre el restaurante. Y su nombre era Ivy, su hija. El silencio que siguió al colapso interno de Bryn se extendió como una cuchilla presionada contra la piel, a un movimiento en falso de sacar sangre. Calder Voss la observaba. No había parpadeado, no se había movido. Simplemente esperaba con la paciencia de un depredador que sabía que su presa no tenía a dónde correr. Usted la reconoce, dijo él finalmente. No era una pregunta. La garganta de Bryn trabajó,
pero no salieron palabras. Su mente se estaba fracturando en 1000 impulsos competitivos. Negar todo, correr, pelear, proteger a Ivy a cualquier costo. Pero ¿qué costo quedaba? Él ya lo sabía. Quizás no toda la verdad, pero suficiente. Suficiente para destruir todo. «Está arriba», escuchó Bryn decirse a sí misma. Las palabras se sentían como si pertenecieran a otra persona. Durmiendo, algo cambió en la expresión de Calder. Sorpresa, quizás rápidamente sofocada. Había esperado más resistencia, más mentiras. «Su hija», dijo él. «Sí, y la ha estado escondiendo por cuánto tiempo». Bryn cerró los ojos. Los recuerdos presionaban contra sus párpados como moretones. Desde antes de que naciera. Desde que me di cuenta de lo que sería. El ejecutor con cabello castaño rojizo, el que la había llamado a la mesa, hizo un pequeño sonido. Incredulidad, tal vez, o algo más oscuro. «Usted sabía», dijo Calder lentamente, «que su hija sería un recipiente antes de su nacimiento. Sabía que había una posibilidad». Bryn abrió los ojos, encontrando la mirada del rey Alfa con algo que se sentía casi como desafío. «Mi madre era una vidente. El don me saltó a mí. No obtuve nada, ni lobo ni visiones, solo vacío. Pero ella me dijo antes de morir que si alguna vez tenía una hija, el poder se manifestaría en ella, más fuerte que cualquier cosa que nuestro linaje hubiera producido en generaciones». Su madre era Orla Marrow. El nombre golpeó a Bryn como un golpe físico. No lo había escuchado en voz alta en 7 años. «Sabe quién soy», susurró ella. «Sé quién era usted». La voz de Calder no llevaba calidez. «Kellen Marrow, hija de la vidente más poderosa que los territorios del norte habían visto en un siglo. Desapareció hace 7 años, 2 meses antes de su ceremonia de apareamiento arreglada con el alfa de la manada Thornwood». ¿Arreglada? Una palabra tan clínica para lo que realmente había sido. «Corrí», dijo Bryn rotundamente. «Descubrí que estaba embarazada y corrí de su compañero. Él nunca fue mi compañero». Las palabras salieron afiladas, bordeadas con vieja furia. Él era una transacción. Las visiones de mi madre a cambio de protección de la manada. Pero ella murió antes de la ceremonia. Y de repente yo era solo una omega sin lobo, con nada que ofrecer, excepto un vientre que podría producir algo valioso. La comprensión parpadeó en los ojos de Calder. Querían criarla a usted por el linaje. Querían ser dueños de cualquier hijo que yo produjera. Criarla como un arma. Las manos de Bryn habían dejado de temblar. La ira estaba reemplazando el miedo, quemando a través de sus venas como fuego salvaje. Así que desaparecí. Di a luz sola en una cabaña en medio de la nada. Cambié mi nombre, falsifiqué documentos y construí una vida en un pueblo tan insignificante que nadie pensaría nunca en buscar aquí. Y sin embargo, alguien lo hizo. El recordatorio se estrelló a través de su ira, dejando un temor frío a su paso. «El ataque hace 3 semanas», dijo ella. «La manada del este. ¿Cómo la encontraron? Aún no lo sabemos». La mandíbula de Calder se tensó. Los atacantes no dejaron sobrevivientes que pudieran identificarlos, pero estaban organizados, bien financiados, y sabían exactamente lo que estaban cazando. Un recipiente. No cualquier recipiente. Su recipiente. Él se inclinó hacia adelante, su presencia abrumadora. «¿Entiende lo que es su hija, Cullen? ¿Lo que ella representa?» «No me llame así». «Bien. Bryn». El nombre sonaba extraño en su lengua, demasiado pequeño para el peso de la conversación. No ha nacido un recipiente en 400 años. La última terminó una guerra que había durado 3 generaciones. Caminó hacia el campo de batalla y la tierra misma se levantó para tragar a las fuerzas enemigas. 10,000 lobos enterrados vivos en segundos. El estómago de Bryn dio un vuelco. Su hija lleva ese mismo poder. Quizás más. La voz de Calder bajó. Y alguien allá afuera lo sabe. Alguien con suficientes recursos para rastrearla a través de territorios. Justo para masacrar una manada entera solo por información sobre su paradero. ¿Qué quiere de nosotras? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Calder guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, sus palabras fueron medidas, cuidadosas. «Quiero protegerla». ¿Por qué? La risa de Bryn fue amarga.
rota, para que pueda usarla usted en su lugar, convertirla en su arma, porque si no lo hago, alguien más lo hará. Sus ojos ardieron en los de ella. Y puedo prometerle que quien quiera que la esté casando no será tan misericordioso como yo. Antes de que Bryn pudiera responder, un sonido cortó la tensión. Un grito, agudo y aterrorizado. Venía del piso de arriba. Bryn se puso de pie antes de poder pensarlo. Corrió hacia las escaleras traseras, con el corazón golpeando contra sus costillas. Los pasos pesados de Calder tronaban detrás de ella. La puerta del apartamento estaba abierta. Ella la había cerrado con llave. Siempre la cerraba. Bryn irrumpió por la puerta y se congeló. Ivy estaba parada en el centro de la pequeña sala de estar, todavía en pijama, sus rizos oscuros salvajes alrededor de su rostro pálido. Sus ojos estaban muy abiertos, no con miedo, sino con algo mucho más peligroso. Poder. Los muebles estaban flotando, el sofá y las sillas, la pequeña mesa de la cocina, todo suspendido a 3 pies del suelo. Giraban lentamente como planetas orbitando un sol invisible. Y parado en la esquina, presionado contra la pared con terror desnudo en su rostro, había un hombre que Bryn nunca había visto antes. Estaba vestido de negro. Un cuchillo brillaba en su mano temblorosa. Había venido por Ivy, y el poder de Ivy había despertado. El tiempo se fracturó en imágenes desconectadas. El rostro del intruso, joven, apenas más que un niño. Su expresión ciclando entre el terror y la determinación desesperada. La pequeña forma de Ivy, temblando con un poder que no podía controlar. Lágrimas corriendo por sus mejillas. Los muebles girando más rápido ahora. Los objetos comenzando a agrietarse y astillarse bajo una presión invisible. Y entonces Calder Voss se movió. Cruzó la habitación en 3 zancadas. Más rápido de lo que cualquier humano debería moverse. Su mano se cerró alrededor de la garganta del intruso, levantándolo del suelo como si no pesara nada. ¿Quién te envió? Las palabras apenas se reconocían como lenguaje. Eran un gruñido. Un retumbo que vibró en el pecho de Bryn como un trueno. El intruso se atragantó. Su cuchillo cayó inútilmente al suelo. Por favor, solo se suponía que debía vigilar. Reportar. ¿Quién te envió? No sé su nombre. Nunca nos dijeron nombres. Por favor, tengo familia. El agarre de Calder se tensó. El rostro del intruso comenzó a ponerse morado. Mamá. La voz de Ivy cortó el caos como una cuchilla a través de la seda. Bryn cayó de rodillas, atrayendo a su hija a sus brazos. En el momento en que se tocaron, algo cambió. Los muebles se estremecieron, luego descendieron lentamente de regreso al suelo. La presión en la habitación disminuyó. «Está bien, bebé», susurró Bryn, acariciando el cabello de Ivy. «Está bien. Estoy aquí». El hombre malo entró por la ventana. Ivy estaba temblando violentamente. Traté de hacer que se fuera. No quise hacerlo. No sabía que podía. «Shh, no hiciste nada malo. Te protegiste». Detrás de ellas, Calder había bajado al intruso al suelo, pero no lo había soltado. El joven estaba jadeando, sus manos arañando inútilmente el agarre de hierro del alfa. «Randele», dijo Calder, y el ejecutor de cabello castaño rojizo apareció en la puerta. «Llévatelo, averigua todo lo que sabe, cada contacto, cada pago y cada susurro que haya escuchado sobre esta operación». «Sí, mi rey». Randall arrastró al intruso lejos. Sus gemidos resonaron por el hueco de la escalera. Luego se desvanecieron en silencio. Calder se dio la vuelta. Por un largo momento simplemente miró a Ivy, esta niña pequeña y temblorosa que acababa de demostrar un poder que podría nivelar edificios. Su rostro no revelaba nada. Entonces hizo algo que sorprendió a Bryn hasta la médula. Se arrodilló lentamente, cuidadosamente. El rey alfa se bajó al nivel de los ojos de Ivy. Su enorme estructura se dobló con una gracia inesperada hasta que estuvo mirando hacia arriba a la niña en lugar de hacia abajo. «Hola, Ivy», dijo él. Su voz se había transformado completamente. El trueno reemplazado por algo casi gentil. «Mi nombre es Calder. Lamento que ese hombre malo te haya asustado». Ivy lo miró desde el refugio de los brazos de su madre. Sus ojos, verdes como los de Bryn,
pero salpicados de oro, que no había estado allí al nacer, lo estudiaron con una intensidad que parecía demasiado vieja para sus 6 años. «Eres un lobo», dijo ella. «Sí, uno grande». El fantasma de una sonrisa cruzó el rostro de Calder. El más grande. Dirían algunos. Avi consideró esto. ¿Vas a lastimar a mi mamá? No. Promesa. Calder sostuvo la mirada de la niña con absoluta seriedad. Lo prometo. Bryn observó este intercambio con el corazón en la garganta. Ella no confiaba en él. No podía confiar en él. Era un rey alfa, y los reyes alfa no se arrodillaban ante omegas sin lobo y sus hijas imposibles sin querer algo a cambio. Pero Ivy se estaba relajando en sus brazos. El temblor había cesado, lo que sea que Ivy sintiera en él. Asti Bryn había sospechado durante mucho tiempo que su hija sentía cosas mucho más allá de la percepción normal. No era una amenaza. «Tenemos que irnos», dijo Calder, poniéndose de pie con fluidez. Su atención cambió a Bryn. «Ahora, si un operativo la encontró, otros lo seguirán. Esta ubicación está comprometida». Bryn apretó los brazos alrededor de Ivy. «¿Y a dónde ir?» «A mi territorio, la fortaleza Boss». O él debió haber visto la negativa formándose en su rostro porque continuó antes de que ella pudiera expresarla. «Sé lo que está pensando, que soy solo otro alfa que quiere controlar a su hija. ¿Para usarla? ¿No es así?» «No». La palabra fue simple, absoluta. «Quiero protegerla porque es una niña y los niños merecen protección. Y porque las personas que la cazan, su mandíbula se tensó, ya me han quitado algo que nunca recuperaré». El dolor parpadeó en sus ojos, viejo dolor enterrado profundamente. «¿Qué le quitaron?», preguntó Bryn suavemente. Calder guardó silencio por un largo momento. «A mi hija», dijo finalmente. «Hace 3 años. Ella tenía 7». Las palabras aterrizaron como piedras en agua quieta. «La tomaron para llegar a mí, para forzar mi mano en una disputa territorial». Su voz se había vuelto plana, hueca. Para cuando la encontré, era demasiado tarde. El pecho de Bryn dolió con una simpatía que no había esperado sentir. «No dejaré que eso le pase a otra niña», dijo Calder. «No mientras tenga aliento en mi cuerpo. Así que le estoy pidiendo, no ordenando, pidiendo que me deje ayudarla. Déjeme proteger a Ivy, por favor». Y por primera vez desde que él había entrado en su restaurante, Bryn le creyó. Se fueron en menos de una hora. Bryn se movió por el apartamento en piloto automático, empujando ropa en bolsas, reuniendo las pocas posesiones que importaban. El conejo de peluche de Ivy, raído y amado casi hasta la destrucción. La pequeña caja de madera que contenía el anillo de la madre de Bryn. Un diario de cuero lleno de notas que había guardado desde el nacimiento de Ivy, documentando cada ocurrencia extraña, cada parpadeo de poder imposible, evidencia del milagro que había estado tratando tan desesperadamente de ocultar. La segunda ejecutora de Calder, una mujer llamada Seren, alta y silenciosa con cabello rubio hielo, montaba guardia en la puerta del apartamento. Randall no había regresado. Bryn trató de no pensar en lo que le estaba sucediendo al intruso en algún rincón oscuro del edificio. «Vino a llevarse a mi hija. Se merece lo que sea que reciba». El pensamiento debería haberla perturbado. No lo hizo. «El auto está listo», anunció Seren, su voz cortante y profesional. «Deberíamos movernos». Bryn cerró la última bolsa y se dio la vuelta para encontrar a Ivy parada en la ventana. Su pequeña mano presionada contra el vidrio. Estaba mirando hacia la calle abajo, donde la lluvia ahora caía en serio, borrando el mundo en manchas de acuarela. «Ivy, hora de irnos, bebé». «Mamá». Ivy no se dio la vuelta. «Vienen más hombres malos». Las palabras enviaron hielo en cascada por la columna de Bryn. «¿Qué quieres decir? ¿Cómo lo sabes?» «Puedo sentirlos». La voz de Ivy era distante, soñadora. «Están enojados y asustados y hambrientos». Finalmente se dio la vuelta y sus ojos, esos ojos imposibles salpicados de oro, parecían mirar a través de Bryn en lugar de a ella. «No tenemos que irnos ahora, ahora mismo». Bryn no lo cuestionó. Había aprendido hace mucho tiempo a confiar en el conocimiento inexplicable de su hija. Seren,
La ejecutora apareció instantáneamente, su mano moviéndose hacia el arma en su cadera. ¿Qué sucede? AV dice que vienen más ahora. Para crédito de Saren, Lilium, no dudó ni exigió explicación, simplemente habló en un pequeño dispositivo en su cuello. Vanguardia, aquí Sombra 2, extracción comprometida, hostiles entrantes. Manam al protocolo 7. Una respuesta crepitante luego confirmó, trayendo el vehículo a la parte trasera. 60 segundos, descendieron a través de la cocina del restaurante, Ivy agarrada fuertemente en los brazos de Bryn. Los olores familiares de grasa y café ahora parecían extraños, amenazantes. La vida que Bryn había construido aquí ya se estaba convirtiendo en un recuerdo. Calder los encontró en la puerta trasera, su expresión tallada en piedra. Manténganse cerca. No se detengan por nada. La lluvia los golpeó como un muro cuando emergieron al estrecho callejón detrás del restaurante. Una camioneta negra estaba parada en el extremo lejano, su motor retumbando bajo. Estaban a mitad de camino hacia el vehículo cuando sonó el primer disparo. Saren reaccionó instantáneamente, empujando a Bryn hacia adelante mientras giraba para enfrentar la amenaza. Un segundo disparo restalló a través de la lluvia, y Bryn escuchó a Saren gruñir de dolor. «Sigan moviéndose», rugió Calder. Su mano se cerró alrededor del codo de Bryn, impulsándola hacia la camioneta. «No miren atrás». Pero Bryn miró atrás. 3 figuras emergieron de las sombras en la boca del callejón. Se movían de forma extraña, demasiado rápido, demasiado fluido. Sus cuerpos parecían desenfocarse y cambiar incluso a través de la distorsión de la lluvia. Lobos. Estos no eran cazadores ordinarios. Estos eran guerreros de manada transformados en una forma media que permitía tanto la destreza humana como la velocidad lupina. Sus rostros eran alargados. Sus manos terminaban en garras que brillaban en la luz tenue. Calder soltó a Bryn y se dio la vuelta para enfrentarlos. Lo que sucedió después perseguiría sus sueños durante años. El Rey Alpha no se transformó. No necesitaba hacerlo. Simplemente se movió. Un borrón de violencia tan preciso y devastador que la mente de Bryn luchó por procesarlo. Un atacante cayó con la garganta aplastada. Un segundo se desplomó cuando el puño de Calder destrozó su esternón. El tercero logró cortar el hombro de Calder antes de ser levantado del suelo y arrojado contra la pared de ladrillo con fuerza suficiente para agrietar el mortero. Terminó en segundos. Calder se volvió hacia Bryn. Sangre corría de la herida en su hombro. La lluvia pegaba su cabello oscuro a su frente. Sus ojos habían cambiado. Ya no eran verde humano, sino oro de lobo, ardiendo con furia apenas contenida. Al auto. Ahora. Ella corrió. Randall estaba detrás del volante, con el rostro sombrío. Saren ya se había arrastrado al asiento trasero, con una mano presionada contra la herida sangrante en su costado. Bryn abrazó a Ivy con fuerza mientras se zambullía en el vehículo, y Calder se deslizó junto a ellas. Un momento después, la camioneta se sacudió hacia adelante antes de que la puerta estuviera completamente cerrada. «Reporte», ordenó Calder, su voz tensa con dolor controlado. 6 hostiles en total, respondió Randall, navegando las calles resbaladizas por la lluvia con velocidad aterradora. 3 neutralizados en su posición, 2 más interceptados en el frente. Uno escapó, repitió Calder, y las palabras llevaban un peso que hizo que la sangre de Bryn se helara. «Sabrán que nos dirigimos al norte», dijo Saren con los dientes apretados. «Tendrán equipos en cada carretera principal dentro de 1 hora. Entonces no tomamos carreteras principales». Bryn miró al Rey Alpha, este hombre empapado de sangre y herido que acababa de matar a 3 lobos con sus propias manos para proteger a una hija que ni siquiera era suya. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó ella en voz baja. La verdad, Calder encontró su mirada en el interior oscuro del vehículo a toda velocidad. Sus ojos se habían desvanecido de nuevo a verde, pero algo primitivo todavía acechaba en sus profundidades. «¿Por qué su hija no es solo un recipiente?», dijo él lentamente. «Las personas que la cazan no son solo lobos rebeldes o mercenarios. Entonces, ¿quiénes son?» La expresión de Calder se endureció. «Son mi familia», dijo él, «mi hermano.
el hombre que asesinó a mi hija, y ahora viene por la suya. La fortaleza Buzz emergió de las montañas como una cicatriz tallada en la tierra. Brin había esperado algo grandioso, un castillo tal vez, o una finca extendiéndose a través de terrenos cuidados. Lo que encontró en cambio fue que una fortaleza construida directamente en la ladera de la montaña. Sus muros tallados de la misma piedra gris que los picos que la rodeaban. Parecía menos un hogar y más un puño levantado contra el cielo. Habían conducido durante toda la noche, cambiando vehículos 2 veces. O tomando rutas tan complicadas que Brin había perdido todo sentido de dirección en la primera hora. Ivy había dormido durante la mayor parte del tiempo, su pequeño cuerpo acurrucado contra el costado de Brin, su respiración constante y pacífica a pesar del caos que había destrozado sus vidas. Ahora, mientras la camioneta pasaba a través de enormes puertas de hierro y comenzaba el ascenso sinuoso a la fortaleza propiamente dicha, Ivy se movió. Mamá. Su voz era espesa por el sueño. ¡Ay, ¿dónde estamos? En algún lugar seguro, bebé. Brin esperaba que no fuera una mentira. El vehículo se detuvo en un patio que podría haber contenido 100 autos. Lobos con equipo táctico patrullaban el perímetro. Sus ojos rastreaban la llegada de la camioneta con alerta profesional. Antorchas ardían en apliques de hierro a lo largo de los muros, proyectando sombras parpadeantes a pesar de la luz gris de la mañana. Calder salió primero, su hombro herido ahora vendado, pero su movimiento aún agudo. Sin obstáculos. Abrió la puerta de Brin él mismo. «Bienvenidas a Thornhaven», dijo él. Las palabras no tenían calidez, solo agotamiento y algo más pesado. Estarán a salvo aquí. Brin salió, la mano de Ivy agarrada en la suya. El aire de la montaña mordía sus mejillas, frío y delgado y oliendo a pino. ¿Por cuánto tiempo? Calder no respondió. Una mujer bajó los escalones de la fortaleza para recibirlos. Tenía quizás 60 años. Su cabello plateado estaba recogido en una trenza severa. Su postura rígida con autoridad. No llevaba joyas, ningún adorno. Solo ropa negra simple que de alguna manera transmitía más poder que cualquier corona. «Abuela», dijo Calder, inclinando la cabeza. «Ellas son Brin Alder y su hija, Ivy. Se quedarán en el ala este». La mirada de la mujer barrió sobre Brin con evaluación clínica. Lo que sea que vio no la impresionó. «Una omega sin lobo», dijo ella rotundamente, «y una niña de linaje desconocido. Traes callejeros a nuestra fortaleza, mientras las fuerzas de tu hermano se agrupan en nuestras fronteras. La niña es un recipiente». El silencio cayó como un martillo. La mujer, la abuela de Calder, se quedó completamente inmóvil. Sus ojos cayeron sobre Ivy, y por primera vez, algo más que fría desaprobación parpadeó en sus profundidades. «Imposible», respiró ella. «Los linajes se perdieron. Los videntes lo confirmaron hace siglos. Los videntes estaban equivocados». La voz de Calder se endureció. «Y ahora Bashan lo sabe. Ya ha hecho un intento. Habrá más. Bashan, el hermano, el hombre que había asesinado a la hija de Calder». Brin archivó el nombre como un arma que podría necesitar más tarde. La abuela estudió a Ivy por un largo momento. Ivy le devolvió la mirada, sin parpadear, con esa calma inquietante que a veces mostraba. La calma de alguien que ve cosas invisibles para todos los demás. «Llevas fuego en tu sangre, niña», dijo la anciana en voz baja. «Puedo sentirlo desde aquí». Ivy inclinó la cabeza. «Estás triste», dijo ella simplemente. «Extrañas tus flores, las del jardín que murieron el invierno pasado». El rostro de la abuela se puso blanco. «¿Cómo sabes sobre mi jardín?» Ivy se encogió de hombros. «Solo sé cosas a veces». Siguió un silencio cargado. Luego, lentamente, las líneas duras de la expresión de la abuela comenzaron a suavizarse. «Soy Isolde Voss», dijo ella, su voz perdiendo algo de su filo. «Y parece, niña, que eres mucho más de lo que aparentas». Se volvió hacia Calder. «Ala este, las cámaras aseguradas. Haré que Marin prepare habitaciones». Calder asintió, y algo que podría haber sido gratitud pasó entre ellos. Mientras Isolde subía de nuevo los escalones, Brin se permitió respirar. «Su abuela», dijo ella con cuidado, «es aterradora.
completó Calder. Sí, pero también es la razón por la que esta fortaleza nunca ha caído. No en 300 años. Comenzó a caminar hacia una entrada lateral, claramente esperando que Bryn lo siguiera. Ella lo hizo, con la mano de Ivy cálida en la suya. Dijo que su hermano está agrupando fuerzas, dijo Bryn, mientras se movían por pasillos de piedra, iluminados por la luz parpadeante de las antorchas. ¿Qué significa eso? Significa que la guerra se acerca. La mandíbula de Calder se tensó. Bashan controla las manadas del sur ahora. Ha estado consolidando poder durante años, eliminando rivales, construyendo alianzas. El ataque a su restaurante no fue aleatorio, fue reconocimiento. Está probando mis defensas, buscando debilidades. Y Ivy. Ivy es la clave de todo. Calder se detuvo ante una pesada puerta de madera, girándose para enfrentarla. El poder de un recipiente está atado a su protector. Quien se vincule con Ivy, quien gane su confianza completa, podrá canalizar sus habilidades. ¿Entiende lo que eso significa? El estómago de Bryn dio un vuelco. Está diciendo, estoy diciendo que quien controle a su hija controla la fuerza más destructiva que este mundo ha visto en 4 siglos. Sus ojos ardieron en los de ella. Bashan hará cualquier cosa para poseer ese poder. Cualquier cosa. Y ahora mismo, lo único que se interpone entre él y Ivy soy yo. El peso de sus palabras se asentó sobre Bryn como un sudario funerario. Entonces tenemos que asegurarnos de que usted sea suficiente, dijo ella en voz baja. Algo cambió en la expresión de Calder. ¿Sorpresa? Tal vez, o respeto. Sí, estuvo de acuerdo él. Tenemos que hacerlo. Abrió la puerta para revelar cámaras mucho más lujosas de lo que Bryn había esperado. Una sala de estar, 2 dormitorios y una pequeña cocina. El fuego ya crepitaba en el hogar. Descansen, dijo Calder. Están a salvo por ahora, pero mañana planeamos. Se dio la vuelta para irse. Calder. El nombre se sintió extraño en su lengua. Gracias. Él se detuvo en el umbral, todavía de espaldas. No me agradezca todavía, dijo él. La parte difícil ni siquiera ha comenzado. Luego se fue y Bryn se quedó sola con su hija. Su miedo y la terrible certeza de que sus vidas nunca serían las mismas. Pasaron 3 días en un borrón de rutinas vigiladas y tensión creciente. Bryn aprendió los ritmos de Thornhaven, el cambio de guardias al amanecer y al anochecer, la forma en que los sirvientes se movían por los pasillos como fantasmas silenciosos, los sonidos distantes de lobos entrenando en el patio de abajo. Aprendió que Isolde Voss tomaba el té precisamente a las 4 en punto y que cualquiera que interrumpiera enfrentaba consecuencias mejor no mencionadas. Y aprendió que Calder Voss era un hombre de contradicciones. Era brutal y eficiente en los consejos de guerra. Su voz cortando a través del debate como una cuchilla. Ella había observado a través de una puerta entreabierta mientras interrogaba al operativo capturado del restaurante. Sus preguntas precisas y despiadadas. El hombre se había roto en 1 hora, derramando todo lo que sabía, que trágicamente no era mucho. Pero con Ivy, él era diferente. En la segunda noche, Bryn los había encontrado en la biblioteca de la fortaleza. Ivy estaba encaramada en una silla de cuero demasiado grande para su pequeño cuerpo, y Calder estaba sentado en el suelo junto a ella, sus largas piernas dobladas incómodamente debajo de él. Estaba leyendo en voz alta de un libro de cuentos de hadas. Su voz profunda, de alguna manera gentil, mientras daba voces distintas a cada personaje. Ivy se había estado riendo. Su hija, que había pasado 6 años escondiéndose de un mundo que quería consumirla, se estaba riendo de la terrible imitación de un conejo parlante hecha por el rey Alfa. Bryn se había retirado antes de que ninguno de los dos la notara, con el corazón retorciéndose con algo que no podía nombrar. Ahora, en la tercera noche, se encontró incapaz de dormir. El fuego había bajado en la sala de estar. Ivy estaba segura en la cama, con su conejo de peluche apretado contra su pecho. Pero la mente de Bryn no se callaba. Se deslizó fuera de sus cámaras y vagó por los pasillos iluminados por antorchas, siguiendo el instinto más que la dirección. La fortaleza era laberíntica, pero de alguna manera se encontró ante un conjunto de puertas de vidrio que se abrían a un pequeño balcón con vista a las montañas. Calder ya estaba allí,
Estaba de espaldas a ella, con sus manos agarrando la barandilla de piedra, su rostro vuelto hacia el cielo salpicado de estrellas. No llevaba chaqueta a pesar del frío, y la tela delgada de su camisa no hacía nada para ocultar la tensión anudada en sus hombros. Debería estar durmiendo, dijo él sin darse la vuelta. Usted también. Él hizo un sonido que podría haber sido una risa. El sueño y yo no estamos en buenos términos estos días. Bryn se movió para pararse junto a él, manteniendo una distancia cuidadosa. El aire de la montaña era agudo en sus pulmones, llevando el aroma de nieve de los picos de arriba. Es bueno con ella, dijo ella en voz baja. Ivy. Ella no confía fácilmente, nunca lo ha hecho. Calder guardó silencio por un largo momento. Los niños merecen gentileza, dijo finalmente. El mundo les enseñará dureza lo suficientemente pronto. ¿Es eso lo que le pasó a usted? Su mandíbula se tensó. Mi padre creía que la fuerza se forjaba a través del sufrimiento. Nos crió a Bashan y a mí en consecuencia. ¿Y su hija? La pregunta se escapó antes de que Bryn pudiera detenerla. Era Nadia. El nombre pareció causarle dolor físico. Ella era luz, pura luz sin filtrar, todo lo bueno que yo nunca había sido. El pecho de Bryn se tensó con un dolor inesperado. Cuando Bashan se la llevó, pensé que quemaría el mundo hasta las cenizas para recuperarla. La voz de Calder se había vuelto hueca. Casi lo hice. Lideré 300 lobos contra su fortaleza. Matamos a todos los que encontramos. Pero Nadia se detuvo. Respiró. Ella ya se había ido. Él se había deshecho de ella en el momento en que se dio cuenta de que yo no cedería a sus demandas. Lo siento. Las palabras eran inadecuadas, patéticamente inadecuadas. He pasado 3 años cazándolo, construyendo fuerzas, planeando. Todo por el momento en que finalmente pueda poner mis manos alrededor de su garganta. Calder se volvió para mirarla, y sus ojos a la luz de la luna estaban destrozados. Y ahora aparece su hija, una niña con poder que podría terminar esta guerra en un solo momento. ¿Entiende la tentación que eso representa? El corazón de Bryn martilló. Dijo que quería protegerla. Lo hago. Él dio un paso más cerca y ella podía sentir el calor irradiando de su cuerpo a pesar del frío de la montaña. Pero estaría mintiendo si dijera que una parte de mí no mira a Ivy y ve un arma. Una forma de destruir finalmente a Bashan. De hacerlo sufrir como yo he sufrido. Entonces, ¿por qué no ha intentado usarla? Porque no soy mi hermano. Las palabras fueron feroces, absolutas. Y porque cuando miro a Ivy, también veo a Nadia. Veo cada cosa inocente que fallé en proteger. Y no me convertiré, no puedo convertirme, en el monstruo que la destruye a ella también. Se quedaron en silencio, el peso de su confesión colgando entre ellos. Entonces, lentamente, Bryn extendió la mano y colocó la suya sobre la de él donde agarraba la barandilla. No es un monstruo, dijo ella suavemente. Un monstruo no lucharía. A un monstruo no le importaría. Calder se quedó completamente inmóvil. Su mirada cayó a sus manos unidas. Luego subió al rostro de ella. No sabe lo que he hecho. Tiene razón. No lo sé. Bryn sostuvo su mirada. Pero sé lo que ha hecho por nosotras, por Ivy. Y ahora mismo, eso es suficiente. Algo se rompió en su expresión. Una fractura en el control de hierro que mantenía tan cuidadosamente. Bryn. Su nombre en su voz fue un susurro áspero. Sí. Él levantó su mano libre. Y por un momento sin aliento, ella pensó que podría tocar su rostro. Sus dedos flotaron a una pulgada de su mejilla, temblando casi imperceptiblemente. Luego se retiró. Debería dormir un poco, dijo él, con la voz tensa. Mañana será difícil. Se alejó de la barandilla, lejos de ella, y desapareció en la fortaleza sin otra palabra. Bryn permaneció en el balcón durante mucho tiempo, su mano aún cálida donde había tocado la de él, su corazón corriendo con algo que se sentía peligrosamente como esperanza. El ataque llegó a la medianoche del cuarto día. Bryn despertó con gritos. No los gritos de Ivy. Confirmó eso inmediatamente, su cuerpo lanzándose hacia la habitación de su hija por puro instinto. Ivy estaba despierta, sentada en la cama,
sus ojos muy abiertos y brillando con esa extraña luz interior que aparecía cuando su poder se agitaba. «Están aquí, mamá», susurró Ivy. «Los lobos malos, tantos de ellos». Brin atrajo a su hija a sus brazos mientras explosiones sacudían los muros de la fortaleza. La puerta se abrió de golpe y apareció Seren, completamente curada ahora, su cabello rubio hielo recogido para la batalla, armas atadas a través de su cuerpo. «Tenemos que movernos», dijo ella con voz cortante. «Las fuerzas de Bashan rompieron el muro este. El rey Alfa está sosteniendo el patio principal, pero nos están flanqueando». ¿Flanqueando? La mente de Brin corrió. Sabían. Sabían exactamente dónde estábamos. Alguien habló. La expresión de Seren era sombría. «Encontraremos al traidor más tarde». Ahora mismo, supervivencia. Se movieron a través de la fortaleza corriendo. Ivy aferrada al cuello de Brin. Los pasillos de piedra que habían parecido tan sólidos ahora se sentían como una trampa, cada sombra potencialmente ocultando la muerte. Los sonidos de la batalla se hicieron más fuertes, gruñidos y gritos, y el crujido húmedo de la violencia. Seren las guió por una escalera estrecha a través de una puerta oculta hacia pasajes que Brin no sabía que existían. «Hay un sistema de túneles», explicó Seren, sus ojos escaneando constantemente. «Lleva al bosque a 3 millas al norte, si las defensas principales caen». Nunca terminó la frase. Un lobo emergió de las sombras más adelante, masivo y de pelaje negro. Sus ojos ardían con inteligencia malévola. Se transformó en medio del salto, convirtiéndose en un hombre cuyo rostro era un espejo retorcido del de Calder. Bashan era más alto que su hermano, más delgado, con el mismo cabello oscuro, pero ojos que no tenían nada más que cálculo frío. Una cicatriz irregular dividía su mejilla izquierda, y cuando sonrió, no llegó a ninguna parte cerca de su mirada. «Ahí estás», ronroneó él, «el pequeño recipiente. Te he estado buscando». Seren se movió para interceptar, su espada destellando. Bashan atrapó su garganta con una mano y apretó. El sonido de su cuello rompiéndose resonó por el túnel como un disparo. Brin gritó. Bashan dejó caer el cuerpo de Seren y pasó sobre él como basura descartada, su atención fija en Ivy con un hambre terrible. «Tanto poder», respiró él. «Puedo sentirlo irradiando de ti, niña, como estar cerca de un horno». Extendió una mano. «Ven conmigo. Puedo enseñarte a usar lo que tienes, a convertirte en algo glorioso». Ivy presionó su rostro contra el hombro de Brin. «No, no». La sonrisa de Bashan se volvió cruel. No estaba preguntando. Se lanzó. Brin hizo lo único que podía. Giró su cuerpo, protegiendo a Ivy, preparándose para morir por su hija como siempre había sabido que podría. El golpe nunca llegó. Calder se materializó de la oscuridad como la venganza hecha forma. Se estrelló contra su hermano con fuerza suficiente para agrietar el muro de piedra detrás de ellos, su rugido sacudiendo polvo del techo. Los hermanos chocaron en una furia de garras y dientes. Incluso en forma humana, luchaban como los lobos que eran. Brutales, primitivos, buscando golpes mortales con cada ataque. «¡Corre!», bramó Calder entre golpes. «¡Sácala!». Pero Brin no podía moverse. Sus piernas se habían convertido en agua. Seren estaba muerta, su protectora, su guía. Y el único camino hacia adelante pasaba por 2 lobos alfa tratando de despedazarse mutuamente. Bashan asestó un corte vicioso en el pecho de Calder. La sangre roció. Calder se tambaleó. Todavía protegiendo callejeros. «Hermano». Bashan circuló, sus garras goteando carmesí. «Siempre fuiste débil. Padre lo sabía, por eso me eligió a mí como su sucesor. Padre eligió mal». Calder gruñó, presionando una mano contra su herida. «Justo como tú estás equivocado ahora». «¿Lo estoy?». Los ojos de Bashan parpadearon hacia Brin y Ivy. «Me pregunto, probemos esa teoría». Se movió no hacia Calder, sino hacia ellas, y el poder de Ivy estalló. El túnel tembló, piedras se arrancaron de los muros. Y el aire como misiles. La tierra misma gimió y se movió, levantándose entre Bashan y su presa. Bashan fue arrojado hacia atrás.
su cuerpo golpeando contra el techo antes de estrellarse contra el suelo. Pero Ivy estaba convulsionando en los brazos de Bryn, su pequeño cuerpo sacudido por espasmos, sangre corriendo de su nariz. El poder era demasiado. La estaba consumiendo. Ivy, bebé, detente. Tienes que parar. La telequinesis colapsó. Las piedras flotantes se estrellaron y Ivy quedó flácida, su respiración superficial y su piel blanca como el papel. Bashan ya se estaba levantando, ya sanando, su risa resonando por el túnel arruinado. Magnífico, respiró él. Absolutamente magnífico, pero sin entrenamiento, sin control. Se quemará antes de alcanzar su potencial. Sus ojos brillaron. A menos que alguien le enseñe. A menos que alguien se vincule con ella. Calder luchó por ponerse de pie, balanceándose. Sus heridas eran severas. Demasiado severas. Estaba perdiendo demasiada sangre. Nunca la tendrás, gruñó él. No lo haré. Bashan sonrió. Mírate, hermano, te le estás muriendo. Y cuando te hayas ido, extendió los brazos. ¿Quién me detendrá? Las rodillas de Calder cedieron. Se derrumbó contra la pared, su respiración llegando en jadeos irregulares. Y Bren, aferrando a su hija inconsciente, con su protector muriendo ante sus ojos, sintió que la esperanza se drenaba como sangre en la piedra. Bashan avanzó lentamente, saboreando su victoria. ¿Sabes cuál es la tragedia, hermano? Pasó sobre los escombros, sus movimientos sin prisa. Realmente podrías haberme detenido. Si hubieras estado dispuesto a usar a la niña, a vincularte con ella, tomar su poder para ti mismo. Pero eras demasiado noble. Escupió la palabra como veneno. Demasiado preocupado por proteger a los inocentes. Calder intentó levantarse. Falló. Su mano dejó manchas sangrientas en el muro de piedra. La inocencia, continuó Bashan, pues es solo debilidad que no ha sido explotada todavía. Padre nos enseñó eso. Tú simplemente te niegas a aprender. Llegó a Bryn y la miró con fría diversión. Una omega sin lobo. Qué apropiado que te apegaras a cosas rotas, Calder. Se agachó, poniendo su rostro al nivel del de Bryn. No te preocupes, no te mataré. Alguien necesita cuidar a la niña entre sus sesiones de entrenamiento. La presencia de una madre puede ser motivadora. El miedo de Bryn era una cosa viva enroscada fuertemente en su pecho. Pero debajo de él, algo más se agitó. Algo que había permanecido inactivo durante 7 años. Algo que se sentía como fuego. No sabes nada sobre mí, susurró ella. Sé lo suficiente. No eres nada. Un defecto. Un lobo que ni siquiera pudo manifestar el suyo. No carezco de lobo. Las palabras surgieron de un lugar profundo dentro de ella, de una verdad que había enterrado por completo. Casi había olvidado que existía. La expresión de Bashan parpadeó. ¿Qué? No carezco de lobo. La voz de Bryn se hizo más fuerte. Nunca lo fui. Mi lobo ha estado aquí todo el tiempo. Solo la encerré porque mi madre me lo dijo, porque ella vio lo que pasaría si alguien descubría lo que realmente soy. El fuego estaba creciendo ahora, extendiéndose por sus venas como oro fundido. Tu madre era una vidente, dijo Bashan lentamente, su confianza resquebrajándose. Ella veía futuros. Ella vio mi futuro. Los ojos de Bryn comenzaron a cambiar. No oro de lobo, sino algo más. Algo que brillaba como brasas. Ella vio en lo que me convertiría si alguna vez desbloqueaba mi verdadera naturaleza. Y la aterrorizó. La aterrorizó tanto que selló a mi lobo cuando tenía 6 años. Ató mi poder tan profundamente que incluso yo creí que se había ido. Bashan retrocedió gateando. ¿Qué eres? Bryn se puso de pie. Ivy todavía estaba inconsciente en sus brazos, pero el peso se sentía diferente ahora. Más ligero. Como si la fuerza estuviera inundándola desde alguna fuente inagotable. Mi madre no era solo una vidente, dijo Bryn. Era la última descendiente del linaje Marorow, el linaje que creó los primeros recipientes hace 400 años, el linaje que lleva el poder original. La comprensión amaneció en los ojos de Bashan, y con ella el miedo. Eso es imposible.
Los Maroro fueron destruidos, se escondieron, cambiaron sus nombres. Se dispersaron por territorios donde nadie pensaría en buscar. La voz de Bryn se había profundizado, resonando con armónicos que parecían hacer vibrar el aire mismo. Mi madre nos escondió, me escondió a mí, porque sabía que un día alguien vendría por mi hija. Y cuando llegó ese día, el fuego estalló. No llamas físicas, sino algo mucho más devastador. Pura energía radiante que brotaba de Bryn como luz de una estrella. El túnel resplandeció con luminiscencia dorada. Los escombros se desintegraron. Las piedras mismas cantaron con energía primordial. Ella sabía que yo necesitaría estar lista. Bashan cambió, lanzándose hacia ella en un ataque desesperado. Bryn levantó una mano. El lobo alfa se congeló en medio del salto, suspendido en el aire, sus extremidades bloqueadas en su lugar por un poder anterior a las jerarquías de manada y reclamos territoriales. Poder que respondía a la sangre y al vínculo y al amor feroz e inquebrantable de una madre por su hija. «Viniste por mi hija», dijo Bryn, su voz resonando con el peso de 4 siglos. «Mataste inocentes para encontrarla. La habrías convertido en un arma, roto su espíritu y consumido su luz». Ella dio un paso adelante. El brillo dorado se intensificó. «Pero olvidaste algo, Bashan Vos. Olvidaste que los recipientes no solo canalizan poder. Sus ojos brillaron hacia los de él. Lo heredan de sus madres, de sus abuelas, de una línea ininterrumpida que se remonta al primer lobo que caminó sobre esta tierra». Bashan luchó contra su agarre, su rostro contorsionado por la rabia y el terror. «No puedes. Esto no es. Mi hija es un recipiente, porque yo también lo soy». La voz de Bryn bajó a un susurro, solo que nunca lo supe. «Nunca me permití saberlo hasta que amenazaste lo único en este mundo que me importa». Ella apretó el puño. Bashan gritó mientras la luz dorada se envolvía a su alrededor como cadenas, quemando a través de sus defensas, despojando su poder capa por capa. «No te mataré», dijo Bryn. «Esa no es mi elección». Se volvió hacia donde Calder había logrado enderezarse, apoyándose pesadamente contra la pared. Sus ojos estaban muy abiertos, su rostro pálido por la pérdida de sangre y el shock. «Él es tuyo», dijo Bryn simplemente. «Haz lo que tengas que hacer». Calder la miró fijamente por un largo momento. A esta mujer que se había transformado de una omega asustada en algo radiante y aterrador. Algo que reescribía todo lo que él quería saber sobre poder, linajes y destino. Luego se empujó de la pared, cruzó hacia su hermano y se arrodilló junto al lobo roto que le había quitado todo. 3 años, dijo Calder en voz baja. 3 años he imaginado este momento. Lo que diría. Lo que haría. Bashan escupió sangre. «Entonces hazlo. Termínalo». Calder guardó silencio por un largo momento. «No», dijo finalmente. «La muerte sería misericordia. Y tú nunca has mostrado misericordia a nadie». Miró a Bryn. «Mántenlo hasta que podamos transportarlo al consejo para juicio. Deja que las manadas decidan su destino». Bryn asintió. Las cadenas doradas se apretaron y Bashan se desplomó en la inconsciencia. Solo entonces el poder de Bryn comenzó a desvanecerse. La luz se atenuó. Sus rodillas cedieron. Calder la atrapó. Atrapó tanto a ella como a la aún inconsciente Ivy, sus brazos heridos de alguna manera encontrando la fuerza para evitar que cayeran. «Eres un recipiente», respiró él. Aparentemente, la risa de Bryn fue exhausta, bordeando lo histérico. Sorpresa. A pesar de todo, la sangre, la muerte, las revelaciones imposibles. Calder sonrió. «Creo», dijo suavemente, «que tenemos mucho de qué hablar». El amanecer los encontró en el ala de curación de la fortaleza. Ivy despertó primero. Sus 2 ojos se abrieron para encontrar a su madre dormitando en una silla junto a su cama. La niña estaba pálida, círculos oscuros amoratando la delicada piel debajo de sus ojos, pero su voz era fuerte cuando habló. «Mamá, ¿ganamos?» Bryn se despertó sobresaltada, su mano encontrando inmediatamente la de Ivy. «Sí. Bebé, ganamos. ¿Y el hombre malo, el que se sentía como sombras? Se ha ido.
No puede lastimarnos más. Ivy consideró esto con la solemnidad de una niña que había visto demasiado. Estás brillando, dijo ella. Lo vi en mis sueños. Eras como un sol. La garganta de Bryn se tensó. Estaba tratando de protegerte. Lo sé. Los pequeños dedos de Ivy apretaron la mano de su madre. Siempre me proteges. Pero mamá. Ella vaciló. Estabas triste antes, adentro donde lo escondías. Ah, pero ya no te sientes triste. Confiar en su hija para ver lo que nadie más podía. No, admitió Bryn suavemente. No creo que lo esté. Durante 7 años había vivido como media persona, incompleta, rota. Había aceptado la mentira de su falta de lobo tan completamente que se había convertido en su identidad. Una jaula que había construido a su alrededor, una barra a la vez. Pero la jaula se había ido ahora. Las barras se habían derretido en fuego dorado. Y lo que quedaba no era la chica asustada que había huido de su manada, sino algo más fuerte, algo completo. Un golpe interrumpió sus pensamientos. Calder estaba en la puerta. Su pecho estaba vendado, su brazo en un cabestrillo, pero se movía con la precisión cuidadosa de alguien que ya había superado los límites de su cuerpo varias veces ese día. ¿Puedo entrar? Bryn asintió. Él cruzó hacia la cabecera de Ivy y se bajó a una silla con una mueca apenas reprimida. Por un momento, los tres simplemente existieron en el mismo espacio. El rey Alfa, el recipiente recién despertado, y la niña que lo había empezado todo. Bashan ha sido transportado al alto consejo, dijo Calder. Enfrentará juicio dentro de la quincena. Cualquiera que sea el resultado, nunca volverá a ser libre. Y sus fuerzas se dispersaron. Sin su líder, la coalición que construyó ya se está fracturando. La guerra que temíamos, exhaló lentamente, puede no llegar después de todo. El alivio lavó a través de Bryn como una marea. ¿Qué pasa ahora? La mirada de Calder se movió de ella a Ivy, luego de vuelta. Eso depende de usted. Su voz era cuidadosa. Es un recipiente, quizás el más poderoso nacido en siglos. Las manadas querrán estudiarla, entender sus habilidades. Habrá quienes busquen usarla, tal como lo hizo Bashan. La columna de Bryn se puso rígida. Que lo intenten. Oh, Calder vaciló, y por primera vez desde que ella lo había conocido, parecía inseguro. Podría quedarse aquí en Thornhaven, bajo mi protección. Su protección, repitió Bryn. La fortaleza es segura. Ivy podría ser educada aquí, entrenada para controlar sus habilidades de manera segura. Y usted se detuvo, luchó, luego empujó hacia adelante. Usted tendría un hogar, si quisiera uno. La oferta colgó en el aire entre ellos. Bryn pensó en el restaurante, la vida que había construido, el anonimato al que se había aferrado como una mujer, ahogándose aferrada a madera a la deriva. Nada de eso existía ya. Había sido quemado en el momento en que Calder Voss cruzó su puerta. Pero quizás eso no era una tragedia. Quizás era un comienzo. Ivy. Bryn se volvió hacia su hija. ¿Qué piensas? ¿Te gustaría quedarte aquí? Ivy miró a Calder con esos ojos sabios suyos. Él te hace sonreír, dijo ella simplemente. Cuando crees que nadie está mirando, él te hace sonreír como si lo sintieras de verdad. Las mejillas de Bryn se sonrojaron. La expresión de Calder se suavizó en algo casi maravillado. Supongo que eso lo decide entonces, dijo Bryn en voz baja. Encontró los ojos de Calder, y lo que pasó entre ellos no necesitó palabras. Nos quedaremos. Un mes después, las pesadillas habían cesado. Bryn estaba parada en el mismo balcón donde había tocado por primera vez la mano de Calder. Observaba la puesta de sol detrás de las montañas en cintas de ámbar y rosa. El aire era más cálido ahora, llevando los primeros indicios de la primavera. Abajo en el patio, podía escuchar a Ivy riendo. Su hija estaba entrenando con Isolde, la temible abuela que de alguna manera se había convertido en la maestra más devota de Ivy. La anciana tenía un don para persuadir el poder sin forzarlo, para construir control en lugar de supresión. Ivy estaba floreciendo bajo su guía. Ambas lo estaban. Pasos sonaron detrás de ella. Bryn no se dio la vuelta. Se está volviendo más fuerte cada día, dijo Calder.
viniendo a pararse junto a ella. Su hombro había sanado, el cabestrillo descartado hace mucho tiempo. Isol dice que nunca ha visto un potencial como este. ¿Y eso no le asusta? No. Su mano encontró la de ella en la barandilla. Cálida, sólida, segura, me da esperanza. Bryn se inclinó ligeramente hacia él, permitiéndose la comodidad de su presencia. No habían definido lo que existía entre ellos. No habían puesto palabras a la forma en que sus ojos buscaban los de ella a través de habitaciones llenas de gente, o la forma en que su corazón se aceleraba cada vez que él entraba en un espacio, pero la conexión estaba allí, creciendo más fuerte con cada día que pasaba. Algunas cosas no necesitaban ser apresuradas. La sentencia de Bashan llegó esta mañana, dijo Calder. Exilio permanente. Lo enviarán a los territorios del vacío. Los alcances congelados donde incluso los lobos no pueden sobrevivir mucho tiempo. ¿Es eso suficiente? Tendrá que serlo. Su agarre se tensó en la mano de ella. He terminado de dejarlo vivir en mi cabeza. Me quitó suficiente. No le daré más. Bryn entendió. Ella tenía sus propios fantasmas. Años de correr, esconderse, negar. Pero los fantasmas solo tenían poder si los alimentabas. Ella había terminado de alimentar a los suyos. Mamá, Calder, miren. Miraron hacia abajo para ver a Ivy parada en el centro del patio, su pequeño rostro arrugado en concentración. Sobre ella, una docena de piedras se elevaron suavemente en el aire, girando en una órbita lenta y controlada. No se estaba esforzando, no estaba sangrando, estaba jugando. Y cuando levantó la vista hacia ellos, su sonrisa era más brillante que el sol poniente. Los ojos de Bryn se nublaron con lágrimas. No trató de esconderse. Lo logramos, susurró ella. Oh. Calder levantó sus manos unidas y presionó un suave beso en sus nudillos. No, dijo él suavemente. Apenas estamos comenzando. Y mientras la última luz del día pintaba las montañas en oro, Bryn finalmente se permitió creerlo. Estaban a salvo. Estaban completos. Estaban en casa.